Bienvenidos a este espacio de conversación de Rock River. Estamos con José Miguel Ocampo, Felipe Suárez y quien les habla, Francisco Bravo. Vamos a hablar en este primer capítulo, en esta primera edición, de una persona que quizás podría ser considerada controversial, pero también muy influyente en esta escena, que es Miguel Negro Piñera. Vamos a abrir este espacio con una pregunta, una tesis que queremos plantear. No tenemos la respuesta, esperemos que acá la podamos dilucidar. ¿Era realmente el Negro Piñera un mal músico, como se dice? Nosotros lo hemos estado escuchando un poco antes de este capítulo y queremos llegar a alguna especie de conclusión. ¿Qué pensamos? ¿Quién fue primero el Negro Piñera y cómo abordamos su música? Personalmente, si me puedes prestar el cassette, por favor. Creo que para contestar la pregunta, si es realmente un mal músico el Negro Piñera, hay que analizar su primer trabajo, Miguel Piñera, Fusión Latina. ¿Por qué digo esto? Un trabajo del año 1982, el cual es la conclusión de un gran viaje que tuvo él durante 10 años. En 1973, en plena dictadura, se va del país y hace un viaje por Latinoamérica, en donde se va empapando de música latinoamericana. Pasa por Perú, por Colombia, por Brasil, Ecuador, Panamá, República Dominicana, se queda en Centroamérica. Termina en Estados Unidos, se casa en Miami, tengo entendido. Y en todo ese largo viaje que tuvo, vivió de manera hippie. Él era considerado un hippie en la época. Debe haber sido muy controversial porque todos sabían su condición acomodada, ¿no es cierto? Sin embargo, él se rodeó de muy buenos músicos. Y el trabajo Fusión Latina efectivamente demuestra la cantidad de música de la que él se empapó. Su trabajo está basado de música de Brasil, caribeña, etc. Yo creo que él, sin ser brillante, un músico brillante, logró hacer un trabajo muy consecuente con la propuesta que él planteó, que es hacer música de fusión latina, y la banda Fusión Latina es muy buena, se rodeó de buenos músicos y hizo un trabajo que yo creo más que aceptable para la escena local de ese tiempo. ¿El Negro Piñera compuso su música? ¿Él era un compositor? Hay una canción en particular que se llama Como el Sol, que tengo entendido que él fue quien la compuso. Y claro, hay un buen trabajo melódico, hay un buen trabajo de arreglos. Ahora, como compositor no era el más brillante de todos, pero yo creo que lo que enriquecía la música de Negro Piñera eran principalmente sus arreglos. Y justamente sus arreglos musicales se hacían y tenían ese condimento justamente porque tenían muy buenos músicos. Sí, pues y en Como el Sol nosotros escuchamos viento, hay un teclado, tiene una introducción. De hecho, si uno se pone a escuchar Como el Sol, uno ni siquiera sabe qué estilo musical se está haciendo. Uno no sabe si una canción de jazz, si una canción con ritmos latinos, si es como una balada. Fusión. Y es fusión, porque fusión latina. Entonces, ahí, en ese sentido, yo no subestimaría tanto al Negro Piñera como intérprete. O sea, más bien, no era una persona virtuosa o un músico o un intérprete superdotado que estaba todo el rato estudiando y mejorando día a día, sino más bien lo veo como alguien que disfrutaba de la música, que era respetuoso con la música y respetuoso con el trabajo del resto. Entonces, por eso, como él tenía la plata, él le pagaba bien a los otros músicos, ¿sí? Bueno, yo creo que el mito de que si él es buen músico o no viene de que él se rodeó de gente que sabía de música o él era un gran músico, ¿cachai? ¿Con quién tocó el Negro Piñera? Sí, él se rodeó de buenos músicos. Y aquí, bueno, hay un ejemplo, el Grupo Agua, cuyo disco, bueno, este se llama el Grupo Amanecer, que es del mismo año de la Fusión Latina. Ambos tienen mucha relación porque el viaje que hizo el Negro Piñera estuvo muy vinculado al que hizo el Grupo Agua. El Grupo Agua es una banda de rock folk que es muy interesante. Yo recomiendo que lo escuche la gente porque es una banda desconocida, una banda chilena desconocida que hizo el mismo viaje latinoamericano en búsqueda de nuevos sonidos, como el que hicieron los Jaivas en este caso. Y creo que este disco del Grupo Agua se acerca mucho más al trabajo de los Jaivas que al del Negro Piñera, pero es para explicar el círculo que rodeaba al Negro Piñera en su viaje. Es tan importante y tan buenos músicos que incluso en este disco
llamado Caldera, de Milton Nascimento, aparece el Grupo Agua. En el tema Caldera, justamente, donde está compuesto por Nelson Araya, hace un trabajo Grupo Agua con Milton Nascimento. Y ahí estaba metido el Negro Piñera. No tocando con Milton Nascimento, porque no estaba a la altura, pero ese era el círculo que lo rodeaba cuando estuvo en Brasil. Y para que hablar de otros músicos que estuvo, bueno, él en muchas entrevistas señala este viaje con los músicos que compartió. Entonces, de empaparse de buena música no le faltó, harto empeño tuvo, pero yo considero que no era un músico muy virtuoso, pero en su esfuerzo y en su búsqueda creo que hizo un trabajo por lo menos serio. Claro, y quizás lo que lo ayudaba harto efectivamente era su carisma, el que le permitía rodearse con todo ello. De hecho, lo que habíamos visto hace un rato, este video, ¿cómo se llama la canción que veíamos? El Despistado. El Despistado. Es un video donde aparece Mario Mutis, Salo Reyes, Dioscoro Rojas, puros personajes populares. Bueno, y solo el Negro Piñera podría haber logrado eso. Claro. Y en tono de comedia, que era lo que caracterizaba, lo que hablábamos también antes, lo que aunó al Negro Piñera fue su carisma, más que el ser un gran músico, haber compuesto grandes canciones. El hecho de que lo relacionemos a la cultura nocturna, de que haya salido un programa de televisión, es su carisma lo que logró ir un paso adelante a otros músicos que quizás no eran tan conocidos de la época. El mismo Grupo Agua que tú nombraste, quizás gran banda, ellos compusieron la canción que es la más conocida del Negro Piñera, que es La Luna Llena, pero él la hizo conocida en 1983, se presentó en Viña porque de alguna manera logró conquistar al público chileno. Sí, pues verdad. Ahora, lo que tú señalas, que es un ícono popular de la noche chilena, o sea, ¿quién no se ha topado o no se topó alguna vez con Negro Piñera en un carrete nocturno? Es como no toparse con el compadre Moncho de día. Claro, sí. Entonces da la sensación que quizá su figura no va a trascender netamente por lo musical, sino más bien por lo que él simboliza. En una sociedad tan conservadora, en dictadura, saliendo recién, entrando en los 90, ahí, en la época de la Concertación. Los canales suspendieron, por ejemplo, los conciertos de Iron Maiden cuando venían, ¿cachai? Entonces había muchos arraigos de la Iglesia Católica y el Negro Piñera es como todo lo contrario, un tipo totalmente liberal, dispuesto a probarlo todo, a consumirlo todo, a relacionarse con cualquier tipo de persona, y justamente quizá este tipo de personajes le hicieron bien a una época donde Chile era ultra conservador. Quizá pasó lo mismo con Florcita Motúa, no sé si es un ícono que se podría comparar, pero lo que hizo el movimiento del siglo y del hipismo, al levantar a Florcita Motúa, no sé si su propuesta era tan buena musicalmente, pero era tan disruptiva y tan distinta que logró también trascender, ganó en la OTI. Y claro, o sea, en el fondo romper esas barreras. Sí, pues lo que era importante en esa época, no sé, pues Agua Turbia hizo un disco donde salían todos en pelota. Ya, ¿te acordáis de su música? Sí, pero te acordáis mucho de ese disco, porque lo disruptivo era lo importante, ¿cachai? Entonces el Negro Piñera sí lo fue, vos. Sí, pero bueno, a diferencia Florcita Motúa o Raúl Alarcón, que antes que fuera Florcita Motúa, ¿no es cierto?, en el grupo Los Sony, era un tipazo. En los 60 compuso álbumes, pero espectaculares, con Los Sony. Claro, él es más artista, sin duda. Pero en esa época, cuando estaba con los Sony, era un tipo súper tímido, porque ¿cachai? Era súper bajo perfil. Y cuando él logró sacar su carisma, que es lo que yo también le reconozco al Negro Piñera, y se transformó en Florcita Motúa, eso fue lo que te conquistó, ¿cachai? O lo que también pasa con la gente del Negro Piñera. Entonces, ¿por qué lo mismo que tú trajiste al Grupo Agua? Porque ellos no son tan conocidos, porque el Negro Piñera de alguna manera, bueno, salía en la tele, que es lo más importante, ¿cachai? Hijo de Sebastián Piñera, bueno, con una familia burguesa. El Negro Piñera, yo creo que también hay que asumir que es conocido porque su familia es históricamente de una élite. Es de una élite. Claro, y su viaje que tuvo, los conciertos en Gustos que tuvo, él fue a ver los Beatles con su familia. Él dice que es la única persona casi chilena que debe haber visto los Beatles en vivo, según él. No sé si será pero él fue con su familia, el papá era embajador. Claro, embajador en Europa en ese entonces, fueron a ver a los Beatles porque tuvieron la oportunidad. Yo creo que sin desmerecer y sin criticar su condición social, él aprovechó los recursos, vivió como hippie. Se le ha de haber criticado mucho en la época su condición de aburguesado, pero cumplió. Ahora yo creo que con el tiempo, yo creo que los 80 finales,
de los 80, su imagen se caricaturiza un poco y se transforma en lo que todos conocemos, al negro dicharachero, pícaro, que va en las noches, y abandona un poco su camino musical, transformándose en una caricatura de sí mismo, es lo que yo pienso. Claro, de hecho, él con el renombre que tenía con la canción, al presentarse en Viña del Mar, con Luna Llena, él podría perfectamente haber pavimentado una carrera de músico, haber seguido estudiando, haber seguido perfeccionando su interpretación, pero se quedó en el personaje pop. El personaje. Bueno, de hecho, él fue a un reality show ahora. Yo creo que a él, respondiendo a la pregunta, ¿era realmente un gran músico? Yo creo que a él no le importaba ser un gran músico. No era su gran destino. Yo creo que a él le importaba disfrutar y dominar la noche, ¿cachai? Él decía, yo me levanto cuando veo que está oscureciendo, despierto, entonces, ¿qué le iba a importar a él ahora yo sí creo que él tiene un gran aporte, y justamente que tiene que ver ligado a que como él se rodeaba de muchas personas, celebridades, él a la vez permitió que músicos que no tenían estas redes de contacto pudieran acceder a grandes músicos latinoamericanos. Por ejemplo, Negro Piñera tenía una banda con músicos chilenos, Toño Silva en la batería, Kyuji Ayachida en la guitarra, también un bajista chileno, y justamente como Negro Piñera se relacionaba con Charly García, lo invitó a carretear, lo invitó a un estudio, ¿cachai? Y ahí le presentó a los músicos de él, y empezaron a tocar para Charly García. A Charly García le gustó cómo tocaron los músicos, y en un par de meses, en el 2002, en junio del 2002 más o menos, se lo llevó para allá, para Argentina. Entonces fueron los músicos que acompañaron a Charly García desde el 2002 hasta la actualidad. Y esos tipos, derechamente, les cambió la vida gracias al Negro Piñera. O si no, todavía seguirían en el total anonimato, ¿cachai? Era generoso. Exacto, y son músicos que pudieron compartir con Gustavo Cerati, con Fito Páez, con Spinetta, gracias a las gestiones que hizo el Negro Piñera. ¿Cachai? Oye, te encargo los carretes del Negro Piñera con Charly García. ¿Hay historias por ahí de eso? Bueno, ¿ustedes alguna vez se encontraron al Negro Piñera en su vida nocturna? Yo más de una vez. Y lo saludé alguna vez de manera hater, podría decirse, a principios de los 2000, pero después, el 2023, fue hace muy poco, a finales del 2023, estábamos con unos amigos en Vitacura tomándonos un chop, nos juntamos express súper rápido, nunca teníamos mucho la oportunidad de juntarnos, y aparece el Negro Piñera saludando a toda la gente, y él en particular se queda con nosotros. Y se queda carreteando, nos tira la talla, nos termina invitando a carretear a su casa, cosa que no pudimos aceptar porque andábamos con un amigo un poco más borracho de lo normal, pero el compadre fue súper simpático, y andaba, era como un corpóreo, porque andaba con su típico chaquetón, su boina, y tú lo abrazabas y era como abrazar al osito Willy, al Dr. Phil. Claro, el Dr. Phil, justamente, y el weón se abría el chaquetón y sacaba una botella de Gatorade con whisky, ando con una botella de Gatorade. Pero simpático el Negro Piñera. La primera vez que me topé con él, estábamos garzoneando, ni me acuerdo en qué bar, estábamos trabajando, y después nos dan la libertad de quedarnos ahí celebrando. Estaba animando el Negro Piñera, y en el escenario estaba con la Belén Hidalgo también. Oh. Y estaban regalando esas pulseritas fluorescentes, porque nosotros éramos cabros chicos, igual yo no debía haber hecho esto, pero le lanzamos una pulsera, esa brillante, y acá el Negro Piñera. No lo queríamos esa vez, lo rechazábamos, éramos más cabros. Y nos echaron del bar, nos terminaron echando del meso carrete. Andaba con sus guardaespaldas, claro, seguramente, pues andaba bien protegido el hombre, pero siempre en la noche nocturna. Yo me acuerdo que antes se carreteaba en calle Suecia, claro. Y ahí él tenía su bar, pues, el Entrenegro, con Miguelo. Así que, ¿qué es Miguelo ahora? No tengo idea, pero ellos eran socios, me acuerdo, yo pasaba por ahí cuando estudiaba y vivía allá, veía el Entrenegro, pero nunca lo vi. Bueno, tú lo viste. También lo vi una vez saliendo del bar de René por Santa Isabel,
justamente estaba... A mí el Negro Piñera me recuerda a este personaje, ¿cómo se llama el de Playboy? El viejito. En ese sentido un poco parecido, porque estaba ahí caminando yo por Santa Isabel y estaba el Negro Piñera con dos minas exuberantes, una al lado del otro, una acá, otra acá, y toda la gente alrededor sacándole fotos, grabando videos, oye, Negro, manda un saludo, Negro, como un personaje pop. Es que ese dispuesto a todo, ¿cachai? Y prestándose obviamente para el huevo de las personas. Claro. Sí, yo creo que él nunca generó ningún tipo de hate. Bueno, quizás cuando uno era más cabro lo relacionaba a algo más político, pero en verdad no se metió, nunca fue candidato a nada, nunca generó ningún anticuerpo, yo creo. Entonces lo caracterizó el carisma. Y respondiendo a la pregunta también, ¿era un mal músico? Yo creo que no era su gran virtud. Su gran virtud era otra. Su gran virtud era como acaparar masas. Su gran virtud era lograr tener seguidores a través de la televisión. Claro. Y de hecho, a propósito de eso, acá tenemos un material. Tenemos un material que se llama Feliz 18 con música chilena. Les desea el Negro Piñera. Y este material justamente me lo pasó un colega mío, un amigo mío que era audiovisual de Megavisión, Luis Alonso. Luis Alonso me dijo, Felipe, te voy a pasar este material porque yo creo que tú lo puedes sacar mayor provecho. Y resulta que son 4 CDs con todo el material del Negro Piñera. Y justamente el Negro Piñera, ¿qué es lo que hacía? Cada vez que visitaba algún canal de televisión, le pasaba esta cajita con el mensaje de Feliz 18 a los productores, a los conductores, a toda esa área de espectáculo en el fondo. Y así iba generando obviamente estos vínculos, estas gestiones, estas relaciones con todo el mundo en realidad, pues, ¿cachai? Y en este disco, por ejemplo, aparecen los Jaiba, aparecen Tijimani, aparece Cecilia Echenique, sí, Sebastián Piñera. Aparece Sebastián Piñera cantando. Sebastián Piñera aparece cantando. Claro. Álvaro Scaramelli, Los Chicos Malos, Cheo Apel, Sebastián Piñera y Sol y Medianoche, un gran conjunto. Era amigo de todos el Negro Piñera. Era un gran relacionador público. También. Era un gran gestor de redes y eso fue lo que logró hacerlo conocido y grande. Claro. Incluso aparece Isabel Parra, y amigo de la familia Parra, también de haber compartido con los hermanos Parra, con Roberto Parra seguramente de haber estado más de alguna vez. Hay un programa del Viva el Lunes, me acuerdo de haber visto, que invitan a las dos familias, a la familia Piñera y a la familia Parra. Estaban todos vivos en ese tiempo, bueno, menos la Violeta, por supuesto, pero estaban los hermanos. Nicanor Parra no fue, pero estaba Eduardo Roberto Parra, estaba Elizabeth, estaba el Ángel, estaban unas tías, bueno, allí, y por el otro lado estaban los Piñera. Y hacían el símil entre las dos familias, artísticamente hablando, las destacaban. Pues bueno, obviamente la familia Piñera el que destacaban era el negro. Sí. No había más músicos tampoco. No, pues sí, pero hacían ese símil. Claro que quizás en estos tiempos ver ese programa generaría un poco más de controversia, creo yo, de relacionar a los Piñera con los Parra. Yo creo que... Claro, no pega. Sí, no. Hay unas muy buenas fotos que son en Capurga, porque Piñera y Bachelet tenían la... Ah, claro. Entonces, ellos cuentan la historia de que estaban al otro costado y decían, oye, ven a carretear ya, pues, y fueron en su lancha, porque tenían lancha, a carretear donde estaban los Piñera, estaba Bachelet. Pues. Claro. Y sale Bachelet así en... No sé, con un vestido amplio. Si Negro Piñera no hubiese estado ahí, probablemente Bachelet no va. Claro, seguramente. Sí, pero los tres cantando esa escena icónica. Freak, pues. Canta esa foto de Chile, conchetumare, como... Sí. Ahora yo no lo castigaría de mal músico. No es mal músico porque él musicalmente hizo un trabajo interesante, el Fusión Latina. Y en su viaje se empapó. O sea... de trabajo no se queda. Pueden haber otros malos músicos, pero él mal músico no era porque hizo un trabajo interesante, aunque él no tenía grandes virtudes. No creo que sea mal músico, simplemente creo que con el tiempo él se caricaturiza, claro, y se transforma, claro, en un ícono pop. Ya no toca más música. Y vivió claro, de eso. Y vivió de eso, pues claro. Yo creo que ha pasado eso con los íconos de todo. Por ejemplo, yo estaba viendo ahora en el fútbol que hay futbolistas así, campeones del mundo, Piqué, que uno los ve así como muy
o el argentino, el Kun Agüero, que uno lo ve haciendo streaming, no se acuerda lo bueno que eran porque tú los veis como en el día a día. Yo creo que eso puede pasar con el Negro Piñera. Como lo ves en el día a día, tenía tanto como el icono pop de lo común, que uno no se acuerda que quizás marcó algunos hitos en Chile, ¿cachai? En cuanto a la cultura. Hitos musicales. Sí, pues hitos musicales, entonces claro, quizás no le entregamos tanto mérito. Sí, era amigo de todos. Debe haber aparecido y con muchos músicos que lo favorecieron. Sí, si eso es. Probablemente. Por eso yo no creo que sea mal músico. ¿Y tú? O sea, planteo lo mismo, de que considero que no hay que subestimarlo, de que se atrevió a experimentar justamente con este proyecto de fusión latina que uno escucha y uno no sabe, no tiene la capacidad como de encasillar su trabajo con algún género musical, porque derechamente fusionaba todo. De repente suenan unos teclados medio locos, unas guitarras, soleando, un buen trabajo melódico, ¿cachai? Entonces, fusión latina es un trabajo bien rupturista para la época. Entonces, sí. En ese sentido, podríamos decir que el Negro Piñera es alguien que era respetuoso con la música y respetuoso con el trabajo del resto, y que pagaba bien además. Y eso obviamente lo agradecen los músicos que no tienen esa red de apoyo, ¿cachai? Sí. Igual nosotros hablando desde el ámbito cultural, obviamente le podemos tirar flores, pero no hay que olvidar, y me gustaría también destacar que él tiene muchas de sus polémicas que podrían opacarlo, no quizás musicalmente, pero sí en lo que fue su figura, o sea, acusado de violencia intrafamiliar, temas de droga, no sé si eso fue cierto, pero bueno, no sé si habría que dejarlo atrás porque, claro, obviamente todos sus músicos tienen sus luces y sus sombras, entonces, para recordarlo también. Claro, si la pregunta es si era mal músico, no, sí. No a la persona, porque si entramos a hablar de cómo era como persona, no sabemos. Era simpático, era buena onda el guapo. Bonachón, claro, es como la palabra que lo y yo creo que va a ser un personaje que va a perdurar décadas y décadas dentro de la cultura popular. Pues, no sé, pues como tenemos el arquetipo de, no sé, pues del pícaro con Pedro Urdemales, el arquetipo de huevón bueno por huevo, Negro Piñera. Pues. Sí, es un arquetipo como el compadre Moncho que estamos exacto, con alguien que va a perdurar y quizás surja otro también. Hay que esperarlo. Bueno, eso ha sido entonces este capítulo. Esperamos lo hayan disfrutado, lo comenten, lo compartan y hasta la próxima. Muchas gracias. Negro Piñera, sí.